Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al curso La Segunda Guerra Mundial. Las fechas del curso son el 11 de agosto. El horario es de 9 a 10:30. Eh, por favor, comenten en el chat desde qué país o ciudad se están conectando el día de hoy. Recuerden prender sus cámaras para que la clase sea más dinámica y participativa. El docente a cargo es Axel Amir Pérez Flores. Mencionarles que su trayectoria profesional es la siguiente. Es estudiante, eh, es un estudiante destacado participativo en debates, participó en debates y estudió cursos de oratoria. Asimismo, comunicarles que al término de cada clase se les enviará en el chat de Zoom la asistencia de la clase. Con respecto a la certificación, se tomará en cuenta las asistencias en cada clase y la tarea al final de a cargo del docente. Dicho esto, le doy el pase a nuestro estimado docente, Axel Amir Pérez Flores. Em, bueno, primeramente buenas noches a todos los presentes. Me presento, yo soy Ángel Ramírez Pérez Flores y seré su docente en este curso que les di. Pero mi impulso para dar este curso fue que a muchos no les interesa la historia y yo lo quiero volver algo importante. Para todos tienen que saber algo del planeta, del país, de sus propios países. Entonces, espero que se me entienda en esto de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto bien importante. Bueno, vamos a empezar compartiendo el documento. Bueno, no sé si me podrían indicar si se ve la pantalla. Sí se ve. Ya. Bueno, eh, la Segunda Guerra Mundial. Am, la Segunda Guerra Mundial tiene como objetivo del curso, primero el objetivo general. El objetivo general es aprender más sobre la historia internacional, uno de los puntos más importantes en nuestro curso. Tenemos que aprender sobre los conflictos que hubo en el pasado en Europa y esto cómo pudo afectar a nuestro país. Lo vamos a hacer. Los objetivos específicos, analizar el conflicto social y político que es la Segunda Guerra Mundial. Vamos a entrar en un aspecto de análisis. ¿Cómo es esto? Vamos a empezar a analizar cómo fue este conflicto y cómo hizo una catástrofe grandísima en todo el planeta, se podría decir. Reflexionar sobre los conflictos históricos. También vamos a reflexionar sobre estos conflictos y es muy retroalimentario para cada uno de ustedes, ya que estos conflictos son algo de lo que aprendemos para no volver a llegar a algo tan grande como eso. Y enseñar a futuras generaciones sobre la memoria histórica y la paz. Nosotros tenemos que aprender a enseñar a los que nos siguen, a nuestros descendientes, personas más pequeñas, para que entiendan que hay cosas que no se hacen y cosas malas. Bueno, vamos con el primer punto, los contenidos. Vamos a tocar 8 contenidos principales. Uno va a ser la introducción, que esta introducción nos va a vamos a explicar un poco sobre qué es antes de la guerra, porque no podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial sin saber algunos conflictos sociales antes de esta. Los antecedentes y causas.
La diferencia entre antecedentes y causas es que antecedentes son conflictos que fueron indirectos y las causas son cosas que fueron directas para la guerra. La participación y los participantes y los bandos. Esto igual lo voy a explicar. eh, Quiénes fueron los que participaron de esta guerra y cuáles fueron los bandos que se formaron. El desarrollo del conflicto, el desenlace y consecuencias y cierre. Todo eso va con el conflicto ya de la Segunda Guerra. Continuando, vamos con la introducción. Bueno, la Primera Guerra Mundial. Vamos a hablar sobre en la introducción. Este es uno de los conflictos más importantes para la Segunda Guerra Mundial. Después, la Revolución Rusa. Fue uno de los conflictos más importantes. ¿Por qué? Porque Rusia se va a volver un país bien clave para la Segunda Guerra Mundial. La crisis económica mundial de 1929, una de las crisis más grandes del mundo, y esta va a ser una de las más importantes para el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. El impacto de la crisis del 29 en Latinoamérica. Este impacto va a ser tan importante. ¿Por qué? Porque Latinoamérica ha sido uno de los principales exportadores en plena Segunda Guerra Mundial, y el auge del fascismo italiano y nazismo alemán. Y estos son dos formas de gobierno que se hicieron antes de la guerra. Bueno, primero vamos con el primer tema, la Primera Guerra Mundial. Inicio del conflicto, alianzas principales, frentes de batallas, entrada de Estados Unidos, salida de Rusia, fin de la guerra y Tratado de Versalles. Se preguntarán, ¿qué son estos puntos? Estos puntos son la Primera Guerra Mundial lo más resumida posible, porque no vamos a profundizar, solo vamos a tocar un poco. Bueno, el inicio del conflicto de la Primera Guerra Mundial se da, el inicio del conflicto es porque el archiduque Francisco Fernando fue asesinado. Entonces, como pueden ver en la pantalla, se formaron dos bandos diferentes, la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente está conformada por Francia, Inglaterra, Rusia y los principales, los que empezaron después. La Triple Alianza está con Austria-Hungría, Imperio Otomano y Alemania. Estos son los que empezaron. Después los otros países son que se complementaron o se unieron después del conflicto. La Triple Alianza está conformada, que tiene Austria, Hungría, fue uno de los que hizo que se desenlace la Primera Guerra Mundial, ya que el, el archiduque Francisco Fernando fue el que fue asesinado, un emperador de Austria-Hungría. Y Austria-Hungría dijo, ¿quién no, quién puede asesinar más que mi peor enemigo? En ese momento Austria-Hungría tenía muchos conflictos con Serbia. Serbia era un país que estaba al lado de Austria-Hungría. Em, no sé si se puede ver mi mouse. Bueno, les voy aquí en el Zoom, lo que les estoy marcando es lo que en ese momento era, era Austria, y aquí abajo tenía Serbia. Estos dos fueron los principales que tuvieron el conflicto, porque en Austria mataron al archiduque, ya les dije, y Austria no tuvo más opción que culpar a Serbia. Entonces le declaró la guerra. Ya con Serbia, que fue declarada en guerra, llamó a su aliado, Rusia. Eh, Rusia aceptó entrar en la guerra y proteger a su aliado, a Serbia. Entonces ahí ya tenemos a dos. Rusia y Serbia ya estaban en la guerra. Y como Austria tenía de aliado a Alemania, Alemania fue, fue y dijo, yo también voy a entrar en la guerra, en el conflicto. Entonces ya tenían cuatro países en el conflicto. Luego, en pleno conflicto que empezó en 1904, no, 1914 está mal, pero entonces, ya. Bueno, en pleno conflicto, Alemania tenía prohibido invadir Bélgica, se podría decir, porque en ese caso iba a entrar.
el país de Francia y Reino Unido a la guerra, y Alemania hizo caso omiso y invadió Bélgica. Al invadir Bélgica, Francia y Reino Unido le declararon la guerra. Ahí ya tenemos a la triple entente conformada, Francia, Inglaterra y Rusia. Ya entraron los tres países. Luego, la parte de Serbia, de Alemania, Austria-Hungría y Alemania llamaron como aliado al Imperio Otomano. El Imperio Otomano fue una de las partes más importantes para completar la Triple Alianza. Con estas con estos dos bandos empezó la guerra. Luego, en un futuro, se unió se unió Estados Unidos a la guerra. Y cuando se unió Estados Unidos a la guerra, fue uno de los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque aquí, como podemos ver, aquí tenemos los frentes. Les voy a decir los nombres. El frente que está en la parte de Rusia, les voy a marcar, perdón, no sé, porque ahí está. Esta parte se llama se llama el Frente Oriental. Este frente era una parte muy importante. ¿Por qué? Porque abarcaba desde Rusia, desde una de las fronteras de Rusia hasta la otra frontera de Rusia. Y Rusia la tenía muy difícil en esta guerra. ¿Por qué? El conflicto era difícil porque era demasiado extenso. Y como era demasiado extenso, le costaba transportar sus, eh, sus soldados. Y tenía dos fronteras, con Austria-Hungría y con Alemania. Entonces ahí se le complicaba. Y por eso las primeras veces Rusia perdió las primeras batallas. Después tenemos en el otro frente, que este es el frente occidental, que es entre Alemania y Francia. Se hizo por esta parte, entre Alemania y este país pequeño, es Bélgica. Invadió Bélgica, cosa que estaba prohibido. Entonces, por eso Gran Bretaña y Francia decidieron unirse y decidieron atacar. Entonces, Alemania estaba rodeado, pero aún así resistía. Una de las mecánicas más interesantes para esto fue que Gran Bretaña hizo un bloqueo marítimo. ¿Cómo hizo este bloqueo marítimo? Gran Bretaña bloqueó las eh, fronteras eh, de agua acuáticas para Alemania, cosa que impedía que llegue alimentos al país de Alemania. Entonces, como Alemania estaba escaso de recursos, empezó a tener un poco de dificultades en su población y en sus personas, también en su ejército. La población sufrió una crisis de hambruna porque no entraba alimentos y Alemania estaba sufriendo. Esto fue fichado como una extorsión, se puede decir, el bloqueo, porque Gran Bretaña estaba cometiendo como un delito, que actualmente es así, un delito que prohíba el alimento a muchas personas, porque era un país completo que estaba siendo prohibido de alimentos. Alemania, para solucionar esto, tuvo que bombardear barcos de Gran Bretaña. Al bombardear barcos de Gran Bretaña, hirió a estadounidenses. Llegó la primera advertencia de Estados Unidos, que no puede asesinar a sus personas. Y Alemania tenía difícil, porque si no llegaba alimentos, su ejército se iba a debilitar y iba a perder la guerra. Entonces hizo caso omiso y volvió a bombardear. En el caso de que volvió a bombardear, mató a 11 estadounidenses, causando que Estados Unidos le declare la guerra y entra en la guerra, ayudando desplegando sus primeras tropas en la parte de Francia. Y aquí, como lo podemos ver, Estados Unidos entra a la guerra. Cuando Estados Unidos entra a la guerra, en ese mismo, Estados Unidos entra en la guerra en 1916. En 1917 hubo un conflicto en la misma Rusia, que les voy a hablar después, que es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa hizo que Rusia en 1918
fuera uno de los primeros países en retirarse de la guerra. En este caso, se preguntarán qué pasó con Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Austria-Hungría atravesó muchos conflictos internos, entonces tuvo que dividirse y con esos conflictos tuvo que firmar el armisticio porque no podía defenderse, estaba internamente, entonces dejó a Alemania solo. Y Turquía, el Imperio Otomano, eh, igual tuvo esos conflictos y tuvo que dividirse y igual lo dejó a Alemania. Entonces era Alemania contra tres o cuatro potencias, pero con la salida de Rusia fue una de las cosas que más ayudó en un poco a Alemania, pero no fue suficiente. La salida de Rusia fue por el Tratado de Brest-Litovsk, que este Tratado de Brest-Litovsk que dice que Rusia iba a ceder Estonia, Letonia y Ucrania, las actuales, iba a ceder la tierra que le pertenecía de Polonia. Todas esas tierras las iba a dejar para salirse. Esto fue en el mandato de Lenin, Vladimir Lenin. Ya. También se hizo el firmado del Tratado de Versalles al final de la guerra, porque ya Alemania estaba debilitado y dijo, me rindo. En 1918 se acabó la guerra. Entramos a 1919. En 1919 se hizo el Tratado de Versalles, donde Alemania tendría que pagar millones de dólares a los países que son de la misma Europa. Entonces, Alemania estaba endeudado, muy endeudado, porque tenía que restaurar todo lo que destruyó. Y aparte de eso, no podía reformar su ejército. Estaba totalmente prohibido de reformar. Esto es una cosa muy injusta para los perdedores. ¿Por qué? Porque Alemania, en un conflicto que no le pertenecía, se hizo cargo de todo, porque dos países que estaban a su lado fueron derrotados. Vamos a mi siguiente punto, la Revolución Rusa, uno de los conflictos más importantes para la creación de nuevas potencias. Bueno, el Domingo Sangriento fue una de las partes más importantes para la Revolución Rusa. El Domingo Sangriento fue en 2005. Esta fecha fue donde se hizo una masacre en el Palacio de en el Palacio de Invierno, fuera del Palacio de Invierno, en San Petersburgo, en el actual San Petersburgo, que en ese entonces se llamaba Petrogrado y fue cambiado su nombre dos veces. Bueno, hubo una masacre en 1905, ya que estaban a mando del zar Nicolás II. El zar Nicolás II era dictador y había una autocracia. Y no podía tomar a alguien más el mando y nadie podía tener derecho a hablar más que los que eran de la realeza. Eso al pueblo no le gustaba. Luego se entró la Primera Guerra Mundial, en 1914, y en 1914 hubo los primeros conflictos porque las personas, la población de Rusia no quería entrar a la guerra y estaban rechazando, pero no se respetaron sus derechos, más se les amenazaron. Hombre que no entre, que no vaya a la guerra, será tomado como traidor a la patria. Entonces, como les amenazaban de ser traidores a la patria, tenían que ir obligatoriamente o tenían que ser arrestados en su mismo país, o sea, no tenían de otra, ya que estas decisiones fueron tomadas por el zar Nicolás II, más el Domingo Sangriento, fueron partes que formaron tensiones en la misma Rusia. Esto causó la toma de Petrogrado, en este mapa lo podemos ver. Esto es Rusia y el punto rojo representa a Petrogrado. Entonces, empezaron la revolución y empezaron con la toma de Petrogrado. En febrero de 1917, un grupo de revolucionarios se levantaron y fueron a tomar Petrogrado y con... vencieron a los soldados de que se les unieran a ellos. Había soldados, había obreros y también había campesinos. Todos ellos atraparon al zar y lo obligaron a abdicar. Entonces el zar Nicolás II abdicó y fue arrestado en una casa con toda su familia. Entonces, con el arresto mm, del zar Nicolás II, entró un gobierno provisional.
cosa que no estaba en los planes, pero tuvo que entrar este gobierno provisional porque no se decidían entre dos potencias. Entonces, este gobierno provisional fue derrocado por, espérenme, Magda, por este hombre que se llama Vladimir Lenin. Este hombre fue uno de los que más le importaba tener el poder. Pertenecía a los soviets, que eran un grupo de personas que apoyaban al socialismo en ese momento, socialismo implantado por Marx, y no apoyaban al capitalismo, cosa que el gobierno provisional, que era en la Duma en ese momento, apoyaban. Todos eran de apoyo al gobierno del capitalismo. Entonces, ellos no estaban de acuerdo. Entonces, en octubre de 1917, volvieron a tomar Petrogrado, derrotando al gobierno provisional. Con la derrota del gobierno provisional, viene la guerra civil, que esta guerra civil fue apoyada por dos países extranjeros, Francia y Reino Unido. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque Francia y Reino Unido tenían intereses personales, porque no podían permitir que uno de los más grandes países y uno de los ejércitos más temidos perteneciera otro bando. Entonces, por eso estaban apoyando a la guerra civil. En la parte de arriba en la parte donde es Finlandia, hay unas líneas verdes. Es por donde apoyaban los gobiernos franceses y eh, de Inglaterra a los revolucionarios y entraban por todas las partes y donde es la parte roja, esta mancha roja grande, perdón, esta mancha roja grande, es donde se centraba el gobierno de Lenin. Lenin protegía las capitales, que eran Petrogrado y Moscú. No protegía otras zonas porque no era de su interés proteger a zonas extras. Entonces, con esto, Lenin terminó ganando la guerra civil que se desarrolló desde 1919 hasta 1921. En este desarrollo, Lenin ganó. Hay cosas relevantes, pero no tan importantes, obligando a Lenin a retirar a las fuerzas inglesas y fuerzas francesas de su país. Luego, cuando Rusia ya al fin era libre, Lenin decidió fundar la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. La URSS fue uno de los puntos claves para la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque esta ya es un conjunto de varios países que se han unido. Rusia se unió con Estonia, Letonia, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Uzbekistán, Kazajistán y varios países de Oriente Medio. Se unieron para hacer un mismo país y derrocar a las potencias que eran en ese momento, que ya eran consideradas potencias Reino Unido y Francia, y Rusia era uno de los más grandes, entonces quería hacerse más grande. Esto implementó un nuevo partido político y una nueva ideología, que esta ideología es el comunismo. El comunismo, para los que no tengan idea de qué es el comunismo y el capitalismo, les voy a dar una breve reseña. El comunismo es la forma de gobierno donde todas las empresas no son privadas, todas son estatales o públicas y pertenecen al gobierno. El gobierno maneja todo y todo tiene que ser por igualdad. Comunismo. Capitalismo era la ideología de gobierno donde las empresas privadas crecían personalmente. No había muchas empresas estatales o a veces, como en el caso de Estados Unidos, no había ni una empresa estatal. Entonces, eran las dos ideologías que se manejaban en ese momento. Con la fundación del comunismo empezó a llevarse la ideología a América Latina, a nuestro querido país, que es Bolivia, llegó. Entonces, eh, empezó el comunismo en Bolivia, en América Latina, y empezaron las revoluciones que son internas. Esto es para otras historias, no son tan relevantes para la Segunda Guerra Mundial. Ya, vamos al siguiente tema, que es la crisis del 29. Esta crisis del 29
fue una de las más importantes para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la crisis del 29, eh, ¿cómo se originó? Los orígenes de esta crisis empezaron antes, un poco antes, cuando Estados Unidos terminó la guerra en 1918 y firmaron el tratado en 1919. Estados Unidos ha empezado a ser reconocido como uno de los más grandes y ha empezado a crear muchas empresas porque detrás de la guerra, con tanta dinero que recibió, se volvió millonario y con tanta plata empezaron a invertir. Las personas empezaron a invertir en muchas empresas, autos, o sea, ha empezado a haber una innovación tecnológica extremadamente grande. Entonces, como había una innovación tecnológica demasiado grande, empezaban a invertir, y los otros países veían eso, de que empezaban a invertir en ahí, y Estados Unidos daba préstamos hasta Alemania, que en ese momento estaba totalmente endeudado porque tenía que pagar el reparo de muchas tierras. Entonces, Alemania solicitaba préstamos de Estados Unidos y se hacía eso. Hasta que empezaron a invertir en la bolsa de valores. La bolsa de valores empezó bien, en su momento crecía, 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 y una persona con que invierta un cierto monto se triplicaba o se cuatriplicaba. Entonces, invertir era bien factible. Para ellos, eh, era tan importante invertir en la bolsa de valores, y más que las mujeres empezaban a trabajar. Luego, en 1929 empezó, tanto que han invertido en empresas y ya había muchos millones, era como que ya había todo, ya era demasiado. ¿Cómo les explico esto? Les voy a explicar de una manera sencilla. Digamos, cuando producimos demasiado trigo, para nuestra población eh, hay para repartir, ¿sí? Pero cuando ya producimos demasiado, la población ya tiene suficiente, ya no necesita. Sí, te podría vender este trigo a los otros países, sí, lo vendían a los otros países el trigo, pero aún así sobraba y se derrochaba. Es lo mismo con el dinero en la bolsa de valores, que el dinero se daba tenía tanto valor, ya había para todos, y era más que suficiente, y ya pasaba los límites, que sobraba, y lo que sobraba se derrochaba, y ahí empezó la caída de la bolsa, y con la caída de la bolsa de valores, empezó uno de los más llamados, es el jueves negro. El jueves negro es la caída de los precios de acciones valoradas, o sea, las personas que invertían en la bolsa de valores han empezado a caer sus precios. Entonces, muchas personas empezaron en entrar en crisis y en molestarse porque cae el 12% de la bolsa de valores. Es demasiado dinero que se perdió. Estados Unidos empezó a caer y empezaron a caer mucho, mucho la bolsa de valores. Bueno, viene a una semana, el martes negro. El martes negro cae otro 12%, que ahí ya son el 24% cayó de la bolsa de valores. Con el 24%, Estados Unidos perdió alrededor de 16 millones de dólares. eh, ya eso significa que gastó o perdió más que en la Primera Guerra Mundial. Y eso que en la Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos donde más invirtieron. Entonces, con la crisis del 29, Estados Unidos estaba en crisis. Y dicen, ya, ¿y esto en qué afecta? ¿En qué importa en la Segunda Guerra Mundial? Este es un punto muy importante, porque les comenté que Estados Unidos prestaba a Alemania. Ya. Ahora Alemania, que recibía el préstamo, y Estados Unidos no tenía dinero, entonces, como Estados Unidos no tenía dinero, Alemania significaba que no tenía dinero. Y con Alemania, que no tenía dinero, no podía reabastecer, o sea, pagar los reparos de los países de Reino Unido y Francia. Como Estados Unidos, no, como Alemania no podía pagar eso, hace caer en crisis a Francia y Reino Unido. Entonces ya tenemos, con Estados Unidos que cae, cae Alemania, cae Francia, cae Reino Unido. Pero no basta ahí, ya que muchos productores que exportaban empiezan a caer. ¿Por qué? Porque el Dow Jones
uno de los exportadores más grandes, cae en un 90%. Entonces, como cae en un 90%, ya la bolsa, el dinero está por los pisos. Empieza a haber un desempleo del 24,9% en los Estados Unidos. No hay trabajadores, no hay trabajos, porque los bancos que antes eran millonarios, que invirtieron en la misma bolsa de valores, empezaron a perder y no podían, tenían tantas deudas del mismo banco, pero se podían sustentar de las deudas que le tenían, pero a las personas que les debían tampoco tenían. Entonces, hubieron una caída masiva de bancos en Estados Unidos. Entonces, con bancos que cayeron y cerraron, los otros bancos que eran, que se mantuvieron, no querían prestar. Con esa crisis, no querían prestar. O sea, el, la posibilidad de que te presten era casi nula. Entonces, con eso empezaron a caer, empezó a caer la economía de Estados Unidos, de Europa, y también afectó a los exportadores. ¿Por qué? Porque sin préstamos, un país no puede exportar, necesita algún monto de dinero para exportar. Entonces, los exportadores principales que en ese tiempo eran los países de Europa que no exportaban, Estados Unidos no exportaba, empezaron a ver a los otros países que eran los latinoamericanos. ¿Y qué tiene que ver lo de latinoamericanos? Les voy a mencionar los tres más importantes para la Segunda Guerra Mundial. Argentina, Brasil y Bolivia. ¿Por qué estos tres son tan importantes? Argentina, porque exportaba el trigo, un alimento bien importante. Y como no había dinero, exportaba el trigo a los otros países. Brasil, porque exportaba café, cobre. Entonces, como exportaba café y cobre, eh, el cobre se necesitaba para producir armamento y el café era alimento. Entonces, se volvió uno de los más importantes. Y Bolivia porque exportaba estaño, y el estaño era muy importante para la creación de armas. En ese momento las armas se creaban con estaño. Entonces, Bolivia tenía reservas grandísimas de estaño, entonces por eso exportaba. Por eso estos países son importantes para la Segunda Guerra Mundial, ya que fueron un punto clave. Pero antes de la Segunda Guerra Mundial, estos países tuvieron una caída en sus precios, en su economía. ¿Por qué? Porque no podían exportar, porque no había dinero. Y estos países prestaban de Estados Unidos. Estados Unidos no tenía dinero, Europa no tenía dinero. Y esta caída fue masiva, entonces afectó a casi todo el mundo. Entonces no había dinero. Después de esta caída, entró uno de los presidentes más importantes, Franklin de Roosevelt. Franklin de Roosevelt, entró en 1932. Este mejoró la economía de los Estados Unidos de América, sí, en parte, con el New Deal, que duró hasta 1938. Era una ley para mejorar la economía de los Estados Unidos. Funcionó hasta esa fecha, pero hasta que hay países que hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial seguían en desempleo. O sea, hasta ese punto llegó la crisis del 29, que fue uno de los puntos más importantes. Vamos con el auge del fascismo. Los orígenes del fascismo nacen de este hombre. Este hombre es Mussolini. Mussolini tenía una ideología muy de nacionalismo extremo. ¿Qué es el nacionalismo extremo? Es que todo el poder pertenezca al gobierno, o sea, todo, todo. Y esto no permitía hablar a otras personas, y este nacionalismo extremo fue creado por Mussolini. Mussolini fue uno de los más importantes, y este hombre fue de los que está aliado con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Italia, que era votó por Mussolini pensando que iba a ser mejor, pero fue encautivado y tuvo que entrar en las marchas fascistas, que estas marchas fascistas se tratan de marchas de personas que estaban de acuerdo con el nacionalismo extremo y implicaban al ejército.
Y el ejército, Mussolini, con el poder del ejército, hacía lo que quiera con el país. Italia en ese momento empezó a sufrir una gran crisis. Entonces, ah, lo siento. Entonces, como Italia sufrió una gran crisis gracias a Mussolini, empezaron se podría decir, a ceder al poder de Mussolini, a servirle y a tener ese nacionalismo extremo. El nazismo en Alemania, que se fundó casi en los mismos, en el mismo año de Mussolini, que fue una de las más importantes, porque Mussolini, al aliarse con Hitler, empezaron a tener más fuerza militar. Lo que importaba en ese tiempo era la fuerza militar. Si no tenías apoyo de los militares, no podías decir nada. La ideología y la expansión. Mussolini tenía una ideología de expandir Italia, hacerse más grande, tomar varias tierras. En la Primera Guerra Mundial vemos que Italia, no les comenté esto, perdón, me olvidé. En la Primera Guerra Mundial, Italia eh, pertenecía a la Triple Alianza, que era el lado de Alemania, pero decidió estar neutral y con su neutralidad hizo tratos secretos con Reino Unido y se unió a Reino Unido. Entonces entró con la Triple Entente, o sea, traicionó a Alemania. Entonces, con esta traición de Italia, nadie esperaba que iban a hacer una alianza, pero al entrar Mussolini y Hitler, tuvieron una misma ideología, expandirse y crear un nacionalismo extremo en el planeta. Y Italia quería volverse una de las potencias. Y el impacto político fue extremadamente grande, ya que Mussolini hizo una dictadura. Entonces, como es una dictadura, nadie podía entrar a la política más que él. Entonces, vamos con su más grande aliado, que fue Hitler. Hitler, ¿quién es Hitler? El rey del nazismo. El nazismo, los orígenes del nazismo son creados obviamente por Hitler en la Alemania. El nazismo tiene la ideología de tener un nacionalismo extremo y se podría decir que su ideología era bien discriminatoria. Había una gran discriminación racial. O sea que si no pertenecías a los estigmas que tenía Hitler, eras o encautivado en los campos de concentración, son importantes para la Segunda Guerra Mundial, o eras asesinado. Hitler fue uno de los hombres más despiadados del mundo. ¿Por qué? Asesinó a muchos judíos, personas que no pertenecían, que no cumplían con los estigmas sociales, alema- eh, a mismos alemanes que no pertenecían a los estigmas, personas de Inglaterra que iban a la guerra y eran encarcelados, o personas francesas. Era una masacre por la que este hombre tenía que ser condenado a una cadena perpetua, pero en un futuro vamos a ver qué le pasó, por qué no fue condenado. Em, el expansionismo. Una de las ideologías principales de Hitler era expandir a la Gran Alemania. La Gran Alemania era un proyecto de que Alemania dominara todo el mundo. Esa era la ideología. Y empezó con su expansionismo y la represión del control. Eh, la represión y el control. Empezó con su expansionismo en uno de los países más indefensos en ese momento. ¿Se acuerdan que en la Primera Guerra Mundial, hace un momento, les dije que Austria-Hungría se retiró de la guerra porque tuvo conflictos internos? Sus conflictos internos derivaron a que los mismos departamentos, se puede decir, no estaban conformes con ese imperialismo de Austria-Hungría. Entonces empezaron a rebelarse y empezaron a dividirse. Y se dividieron en un total de 9 países. Algo así creo que era. Bueno, se dividieron en varios países y entre esos estaba Austria, Hungría, Checoslovaquia y varios países. Y este hombre entró a la fuerza, anexó Austria, o sea, que tomó Austria
como si fuera su casa, se entró, dominó. Bueno, con la caída de otra, a los otros países no les afectó porque estaban más enfocados en sus propias crisis, ya que la crisis del 29 dejó a otros países muy heridos y Alemania se estaba mejorando porque estaba anexando. Junto a eso, Italia igual estaba anexando países en África. Bueno, eh, Hitler, al expandirse al hacer su expansión al Austria, podemos ver que fue uno de los puntos más claros. Aquí podemos ver los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí entramos a nuestro tema central. Nuestro tema central es la Segunda Guerra Mundial. Esta se basa varias cosas que derivaron a esto. O sea, lo que les dije hace un momento era una recapitulación. Todas esas cosas fueron un antecedente. Como les dije, antecedente es algo que indirectamente afecta. Bueno, el Tratado de Versalles de 1919, que este tratado era injusto porque hacía culpable a Alemania de todo el conflicto porque no había otro más que culpar, porque los otros países se han dividido. Entonces Alemania era el culpable de todo el conflicto y, y como era el culpable de todo el conflicto tenía que pagar deudas y eso no les gustaba a los alemanes y aparte de pagar deudas no podía mejorar su ejército. Eso fue una de las cosas que menos les gustó a los alemanes. Hitler entró al poder. Cuando entró al poder Hitler empezó a violar una de las leyes más importantes que no podía que no podía hacer crecer a su ejército. También tenemos la crisis económica mundial de 1929. Fue uno de los antecedentes más importantes porque todos los países estaban en crisis. Y con la crisis, qué mejor que solucionarlo que no pelearse otra vez entre ellos para anexar y recuperar tierras para producir. El auge de regimientos totalitarios de regímenes totalitarios. Estos regímenes totalitarios, como les dije hace ratos, es el fascismo y el nazismo. Dos regímenes totalitarios que buscan un nacionalismo extremo y dominar todo el planeta. El expansionismo y las agresiones previas. Como les dije, Alemania tenía planes de expandirse mundialmente, dominar todo y ser aliado de Italia para que le ayuden. El fracaso de la sociedad de naciones. Había una sociedad que esta trataba de que Alemania, Reino Unido y Francia iban a ser una triple sociedad donde la economía iba a mejorar después de la crisis. Esta sociedad decía que los productos de Francia iban a Alemania de manera más barata, más económica, y así se iban a dar entre ellos. Esta sociedad funcionó en un tiempo, pero en la entrada de Hitler se salió de esta sociedad y rechazó, entonces fracasó. La política de apaciguamiento. Esta política de apaciguamiento fue ya en los años de 1939, que en estos años eh, Hitler ya quería invadir en Checoslovaquia. Checoslovaquia, que vio a su aliado, que era Austria, invadido, ya se perdió. Entonces dijo, quería aliarse a alguien, pero su único aliado perdió. Entonces pidió Hitler permiso a Reino Unido y a Francia que pueda invadir Checoslovaquia. Hace, Reino Unido y Francia dieron su visto bueno y entonces Hitler anexó Checoslovaquia, otro país más anexionado. Ahí esto era porque ya se veía venir otra guerra y Francia y Reino Unido no creían eso. Entonces dieron la oportunidad de que Hitler anexionara, porque no, los otros países no querían tener una guerra porque iba a ser más crisis. Bueno, el Pacto Germano-Soviético de 1939. Este pacto se basa en que Alemania
hacen un firmado de un pacto con Rusia. Ese firmado fue uno de los más importantes para las causas. ¿Por qué? Porque en las causas está el... Ah, no lo puse. Lo siento. Bueno, Alemania quiere anexar a Polonia. Bueno, como Polonia era un país independiente, no quería ser anexionado. Entonces pidió ayuda a Rusia. Bueno, Rusia le dijo, te voy a ayudar, pero está medio dudoso mi ayuda. Voy a pensarlo. Y Alemania, en ese momento, dijo, ven conmigo, Polonia, alíate conmigo y anexionemos toda la Unión Soviética. Polonia no quería unirse a Alemania. Entonces, como no quería unirse a Alemania y Rusia le rechazó, Alemania mandó una carta a Rusia y le dijo, anexionemos juntos Polonia y nos vamos a dividir el territorio en dos mitades, una mitad para ti y una mitad para mí. Entonces, en ese caso, Rusia dijo, acepto, pero los países los países de Francia y el Reino Unido estaban en desacuerdo. Estados Unidos también estaba en desacuerdo de que invadan Polonia y le dijeron a Hitler, si invades Polonia, te declaramos la guerra. Hitler hizo caso omiso. Entonces se alió con Rusia y invadieron Polonia. Se dividieron Polonia. Y esto es la invasión de Polonia fue la causa principal para la guerra. Ahora vamos a hablar de las causas antes de la guerra. Bueno, y la revancha alemana, ya que hace ratos les comenté, Alemania estaba totalmente resentida de tantas cosas que le han cobrado injustamente. Se podría decir que es injusto, pero también es justo porque en parte asesinó a muchas personas y destruyó muchas infraestructuras importantes de los países, dejándolos casi en crisis y tendría que pagar por esas deudas. Es injusto porque Alemania no empezó el conflicto, empezó Austria-Hungría y sus dos aliados más grandes se retiraron de la guerra. Entonces, por eso es la injusticia en la Primera Guerra Mundial. Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, estaba muy resentido. Después de la crisis del 29, que fue de los Estados Unidos, fue uno de los puntos más importantes, ya que esta crisis del 29 mm, hizo que Alemania no tuviera dinero y quedara ultra endeudado. Los países de Reino Unido y Francia le cobraban, le cobraban, le cobraban y no le permitían a Alemania que no les pagara, porque ellos no estaban en dinero, pero Alemania no tenía y le querían obligar a que pagara y ha quedado en una crisis, pobreza extrema, y con la entrada de Hitler pensaban que iba a ser lo mejor. Hitler les dijo cosas maravillosas, no les dijo que iba a ser lo que iba a ser. Es como un político falso. Les planteó una cosa y al entrar al poder con poder absoluto, cambió todo totalmente y todo lo que planeó fue derrochado y sacó su verdadera cara. También el expansionismo nazi, desde que Alemania, o bueno, los nazis en ese momento que se llamaban, empezaron a crecer, empezaron a dominar a otros, empezaron a dominar Checoslovaquia, los otros países los otros países estaban en desacuerdo. Por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, estaban en desacuerdo con que Alemania se expandiera. También estaban en desacuerdo con el militarismo japonés, ya que Japón estaba creciendo, sus milicias estaban creciendo descomunalmente. En medio de una guerra, la guerra de Alemania contra Checoslovaquia, Japón, sin razón alguna, declaró la guerra a Estados Unidos y Estados Unidos se sintió atacado. Y fue otra de las causas por las que Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial.
El fascismo italiano. Mussolini tenía la ideología menos extremista que Hitler, pero igual era mala, porque Mussolini tenía el plan de expandirse en toda África, en todo Medio Oriente, y lo estaba haciendo. En ese momento, mientras Alemania anexaba Austria y Checoslovaquia, Mussolini tenía el objetivo de anexar África. Estaba anexando países africanos que pertenecían a los ingleses. O sea, para los ingleses era como si le declararan la guerra a los mismos ingleses, pero indirectamente, porque les están quitando sus tierras, pero que no les pertenecen. También la debilidad de la democracia, ya que en Alemania y en Italia no había democracia, ha vuelto el imperialismo, y en ese momento les comenté que la Revolución Rusa iba a ser tan importante. ¿Por qué? Porque en ese momento viene Rusia, que Rusia ya viene de un paso comunista, ya no es capitalista, es una nueva ideología. Y hubo una debilidad porque era un comunista, pero comunista dictador. O sea, no podía entrar otro al poder, pero sí compartían. Eran como el rey, pero que compartía. Entonces, como no podían entrar al poder, ni en Rusia, ni en Alemania, ni en Italia, los otros países se han empezado a preocupar. Dijeron, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está el derecho a que una persona pueda elegir a sus candidatos, pueda elegir a sus presidentes? Estos países empezaron a sospechar desde ese momento, por eso se hizo el proceso de antes, que la política de apaciguamiento, porque no querían provocar una guerra, tenían miedo, porque Alemania estaba creciendo su ejército descomunalmente, Japón estaba creciendo descomunalmente, Italia estaba creciendo descomunalmente, mientras que los países en ese momento que era de la Primera Guerra Mundial, vamos a decir los países de el, el triple entente, estaban en crisis. Estados Unidos estaba en una crisis extrema y estaba saliendo apenas. Reino Unido y Francia tuvieron que abastecerse solos y pagar sus propios reparos de sus mismos países ya los bombardeos antes planeados y organizados por la misma Alemania. Y el uso de gases tóxicos se volvió muy común en ese momento, ya que se empezaron a usar gases tóxicos en los otros países y se estaba creando bombas de gases tóxicos. Estos gases tóxicos cada dato eran más potentes. Esto estaba prohibido antes de la Primera Guerra Mundial. Es un dato interesante que es muy importante para la Segunda Guerra Mundial, porque estaba prohibido antes de la Primera Guerra Mundial. Alemania rechazó otra vez, en ese momento rechazó la prohibición porque estaba en crisis en 1915. Después, como rechazó esa ideología, empezó a bombardear con gases tóxicos. Y los otros países se preocuparon y empezaron a atenuar contra la salud. Le mandaron advertencias a Alemania y hizo caso omiso. Tal vez también es uno de los factores por los que le decae la culpa, porque ya cayendo esas bombas atenuando a la salud, no solo de militares, sino también de civiles, estaba en crisis los países y empezaron a crear bombas que eran tóxicas, de gases tóxicos, que mataban poblaciones enteras, porque estas bombas mayormente estaban enfocadas a dar enfermedades, distintos tipos de enfermedades. Mayormente las enfermedades que daban eran pulmonares, por la inhalación de gases tóxicos, o cardíacas, que podía causarte paros cardíacos. Y entonces, estaba quedando en crisis la misma, am, la misma Alemania y los otros países, ya que no podían permitirse una guerra así, pero Alemania en ese momento pensaba, ¿qué hago si no puedo meter gases tóxicos y me están derrotando? Y se quedó con eso. Y Hitler no desaprovechó eso. Tuvo el mismo pensamiento y empezó a producir muchas bombas de gases tóxicos, que en un futuro va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque en 1930 y 42, creo,
en ese momento era antes de la Segunda Guerra Mundial, que ya estaban en el conflicto final para el inicio, ya estaban en la guerra de 1989, ya estaban en la línea para cruzar. Estados Unidos estaba produciendo eh, un gas mortal que daba radiación. Ya no estaba jugando con gases tóxicos que mataban a las personas simplemente por daños pulmonares o daños respiratorios que podían ser tratados. Estaba jugando con uno de los conflictos más grandes, que es la radiación. La radiación era una de las cosas que más afectó en la Segunda Guerra Mundial y que dejó muchas consecuencias a largo plazo en la misma Rusia. Y esto influye en la caída del imperio ruso. Bueno, con esto recalcado, no me olvidé de recalcarles antes y no lo puse en los datos, fue una de las principales causas. Después vamos al fracaso diplomático. Intentaron llegar a un acuerdo diplomático. Antes de la guerra, en 1989, se mandaban cartas, porque en ese momento, como no había teléfonos, se inventó hasta el máximo más inventado era el fax. Se enviaban cartas a los alemanes que hablaran, socializaran sobre la guerra. Como les dije, esa firma ese tratado de apaciguamiento, querían porque no querían una guerra. Francia y Reino Unido estaban rechazando la guerra y enviaban cartas diplomáticas. Después, Rusia o la Unión Soviética en ese momento igual enviaba cartas para evitar una guerra. Estados Unidos igual, pero Hitler hacía caso omiso, hizo tanto caso omiso a la propuesta de que no se hiciera una guerra, que la última carta que fue enviada fue la de Polonia, de Estados Unidos a Alemania. Le enviaron la carta, hizo caso omiso, invadió Polonia y Rusia también invadió, pero Rusia al final se volvió el otro bando por miedo al expansionismo nazi. Bueno, vamos voy a dar una pausa para ver qué preguntas tienen, si tuvieran alguna pregunta. Ahora vamos a empezar con la ronda de preguntas, pero para cualquier persona que si quisiera alguna duda o tenga alguna duda o algún comentario, puede alzar su mano o puede enviar su pregunta a través del chat de Zoom que estará disponible. Bueno, yo creo que em, quedó entendido el tema. No sé si alguien tuviera alguna pregunta. Si tienen preguntas, no duden en escribirlo en el chat de Zoom. Es importante que hayan entendido todo lo que les expliqué desde la Primera Guerra Mundial hasta la crisis del 29, los antecedentes y las causas para entrar a los primeros conflictos. em, a los primeros conflictos que tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Que hubo. Entonces necesito que me hayan entendido bien.
¿Cómo se llamaba Alemania en esos momentos, no? Em, yo no pude encontrar otros datos eh, personalmente, pero yo a lo que entendí, Alemania no cambió su nombre. Y, bueno, se le llamaba de otra manera, que era el Imperio Nazi. ¿Por qué? Porque ahí nació el nazismo, se puede decir, y Hitler empezó a una dictaduría donde empezó a anexar, como les dije, a muchos países y empezó a destrozar imperios, países que estaban en crecimiento, los destrozó, los arrasó. Por eso se le llama el imperio nazi, porque es su consecuencia. Bueno, yo creo que... Ah, mm, bueno, hecho histórico en su momento. En su momento, la Primera Guerra Mundial, en su momento, repercutió de una manera que creó un impacto grande en los países europeos, más que todo en Europa. No se enfocó mucho en otros países, pero sí en Europa y en el crecimiento de Estados Unidos, ya que gracias a la Primera Guerra Mundial, y es gracias, aunque es un conflicto internacional que es muy malo porque ha matado a millones de personas y eso está mal, pero gracias a la Primera Guerra Mundial se dio los primeros derechos a mujeres, porque, por ejemplo, un dato interesante es que había una crisis de hombres, porque los hombres iban a la guerra, entonces necesitaban trabajadores y no había hombres para trabajar, entonces empezaron a meter a mujeres y niños y las mujeres tuvieron más derechos y así, gracias a eso, se empezaron a dar los primeros derechos al voto a las mujeres y esto repercutió en la Primera Guerra Mundial. También que el- de, se puede decir, la caída de varios imperios. Por ejemplo, la caída del Imperio Ruso, la caída del Imperio Otomano, la caída del Imperio Alemán. Esos eran los tres imperios y el Imperio Austrohúngaro. Los cuatro imperios más grandes Europa en ese momento. Han caído, Alemania se dividió, se dio Polonia. Por eso estaba tan resentido Alemania y quería venganza, quería volver a tomar Polonia, porque perdió Polonia. Y también Rusia se dio muchos países como Ucrania, la actual Ucrania, que pertenecía, lo perdió. También Austria-Hungría se dividió en más de 9 países y eso. Y por eso es tan importante. Y subió Estados Unidos. Y la Segunda Guerra Mundial fue uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, el- les voy a explicar, me van a entender por qué. Eh, Empezaron a crear nuevas ideologías y al Hitler lo tomaron como un villano, pero aprendieron de él. Es un aprendizaje. ¿De qué lo debemos hacer? Es como un método de aprendizaje. Sé que ha sido malo, pero también gracias a eso hubo una innovación en la ciencia. La ciencia en el mundo creció. Con respecto a las alianzas, ¿cuál fue el interés en común que los impulsó? Bueno, la Primera Guerra Mundial, si nos quedamos un rato ahí, después les voy a decir de la Segunda Guerra Mundial, en la Triple Entente, que era, perdón, que la Triple Entente era Francia, Reino Unido y Rusia, tenían algo en común. No eran amiguitos, amiguitos, pero Francia tenía miedo de que Alemania lo invadiera y lo hizo. Bélgica se podría decir que fue uno de los que intentó batallar.
y como intentó batallar, no pudo. Y Reino Unido tenía un interés económico, porque con la toma de Alemania se podía recuperar más productos. Y que en ese momento era el Imperio Ruso, tenía una alianza con Serbia. Y esa alianza con Serbia era como cuando firmamos un tratado, o cuando estás con tu amigo, dices, te voy a apoyar en cualquier cosa, así era. No podía rechazar. Han firmado un tratado y Rusia tenía que meterse sí hacia la guerra. Y los intereses de Austria-Hungría era dominar Serbia, porque era un punto importante y era su mayor enemigo, y el- Alemania estaba a su lado, estaba de aliado, igual una firma de tratado que era protección. Y el Imperio Otomano tenía un interés de crecer por la parte de Rusia. ¿Qué pasó con Japón? Ah, perdón, esa parte lo omití antes. Japón en ese momento no entró al principio de la guerra, no se sabía ni de la existencia de Japón, pero Japón entró a los aliados contra Rusia, primero estaba contra Rusia, y se preguntarán, ¿por qué estaba contra Rusia? Porque en 1904 tuvieron una guerra, la guerra ruso-japonesa, que esto es para la Revolución Rusa un punto importante que no lo toqué porque se larga. Bueno, la guerra ruso-japonesa fue uno de los conflictos que más hubo, tuvo tensiones entre Japón y Rusia. Rusia fue derrotado por Japón, ahí se empezó a conocer un poco. Y Japón tenía miedo de que Alemania se expandiera. Entonces, entró junto a Alemania al conflicto, pero en la imagen que les mostré estaba con los aliados. Si no estoy mal, está mal, porque Japón estaba junto a Alemania en el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Em, bueno, esas yo creo que son las dudas, o si tuvieran alguna más, ahora es su momento porque vamos a venir a los fuertes. La Segunda Guerra Mundial es uno de los temas más interesantes, con muchos antecedentes. Hay muchos, varios, que han fabricado, han dado el impulso. Pero ahora nos vamos a... Todos esos antecedentes son tan importantes porque cada uno da su granito para el conflicto mundial entre varios países más grande, porque actualmente es el conflicto mundial más grande, la Segunda Guerra Mundial, porque hubo un total de 60 millones de muertos. Ya, yo creo que la mayor parte del tema se logró entender. Em, entonces, mm, dejen, espérenme un rato, por favor. Voy a abrir. Ahí está. Voy a compartir esta pestaña para que les explique un poco mejor el tema de la entrada de Japón y los diferentes tipos de gobernabilidad en ese momento. No les expliqué y esto es muy importante para entender el tema. Bueno, en ese tiempo había una gobernabilidad donde existía el nacionalismo, imperialismo, militarismo y todos esos tipos de control. Ok, ya. Aquí está. En esta parte, el nacionalismo era una forma de gobierno donde los países, las potencias, estaban de acuerdo se podría decir que todo lo maneja el Estado.
Ese era el nacionalismo, que todo lo maneja el Estado y un Estado sólido, donde todos sean aceptados. Eso es el nacionalismo. El imperialismo era un sistema donde solo maneje una persona el Estado completo. Se dejaba en manos de una sola persona el poder del Estado completo. Esto pasó en los países, como les dije, Rusia, o bueno, el imperio ruso en ese momento, el imperio alemán, el imperio otomano y el imperio japonés y el imperio am, austrohúngaro, perdón. Esos imperios fueron los que más tuvieron esto. También tuvo Reino Unido, pero Reino Unido no lo ha llevado tanto al extremo como eso. Y actualmente, ustedes lo pueden ver, Reino Unido tiene sus reyes, pero también tiene sus representantes políticos. Se mantuvo con el imperialismo, pero aceptó otra forma de gobierno. El militarismo, que esto fue una de las cosas de la Primera Guerra Mundial, que fue una forma de gobierno donde los militares o el centro que supuestamente te protege se levantaron contra las mismas personas. Esto pasó entre 1870 y 1914, antes de la Primera Guerra Mundial, que los militares controlaban todo el país. Los militares tienen el poder absoluto abajo del emperador, que era en el imperialismo, se manejaba más entre militares, y más emperadores entraban mismos militares. El sistema de alianzas, la triple alianza, la triple entente y el asesinato del archiduque. Bueno, esos son temas que son formas de gobierno que son importantes, ya que van a entrar en el tema de la Segunda Guerra Mundial. Eh, espérenme un rato. Aquí está. Esto es lo que les explicaba de Alemania. No sé si se puedan tomar apuntes porque esto va a ser bien importante. Les explico. ¿Cómo terminó la guerra? Procedimiento para acabar el conflicto. El armisticio de Kopnine, perdón, no pronuncio muy bien, que es el 11 de noviembre de 1918. Este armisticio de Kopnine fue firmado entre la Triple Alianza y la Triple Entente para al fin terminar o apaciguar las cosas. Es un armisticio. Alemania se retira de la guerra, pero no está firmando ningún tratado. Simplemente es retirarse de la guerra. Todo se retira de la guerra. Ese es el armisticio. Este fue el fin del combate el 11 de noviembre de 1918. Terminó los combates armados a fuego, ya no hay. Eh, Después, la Conferencia de Paz de París del 1919. Aquí, esta conferencia fue creada para la paz en uno de los para la paz en toda Europa, porque el más afectado no fue Estados Unidos, el más afectado no fue América. América ni le importó qué estaba pasando aquí. Un poco porque se metió en la Segunda Guerra Mundial, se mete México. Les voy a hablar de ese dato interesante que México lucha contra los mismos Estados Unidos, pero hasta ahí. O sea, América no fue tan afectado, Asia tampoco. Quienes han sido afectados eran los mismos europeos, los que se supone que deberían ser una alianza y actualmente han creado su misma alianza. eh, en ese momento dijeron, ¿por qué estamos en guerra? Prepararemos todo y haremos los conflictos. Y todo estaba bien, pero eh, en esta conferencia Alemania no fue invitada. O sea, no le dijeron, puedes venir a negociar, ¿qué quieres? Le dijeron, tú vienes, firmas y hacemos esto, esto, esto. O sea, es como imponer. Y le impusieron varias cosas. Alemania, obviamente que no estaba conforme con eso porque no era justo para la misma Alemania. Ah, aquí está. Y esto es lo que les decía. Las consecuencias, que estas consecuencias
son muy, muy, muy importantes. En pocas palabras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial son lo mismo, casi lo mismo, son una seguida de otra, porque aunque hayan sido desde 1919 hasta 1939, 20 años de diferencia, en esos 20 años simplemente fue por la crisis de Estados Unidos, que fue uno de los hechos más importantes que pasó entre esos años para que no ocurriera otra guerra y para que produjera más conflictos, más tensiones. Porque miren, actualmente estamos en 2025 y aún no hubo una guerra. Y en esas guerras, ese tiempo es ultra poquito. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, esto va a ser como un cuadro comparativo de que aquí murieron más de 16 millones de personas. O sea que murió una gran cantidad para ese tiempo porque el planeta no tenía tanta población, tenía alrededor de 2 billones de personas, o sea, murió mucha gente. Eh, Otros 21 millones quedaron heridos, muchos con discapacidades permanentes. Estas discapacidades son producidas por la guerra. La discapacidad posguerra es una discapacidad mental que son traumas, pero es como una discapacidad porque esas personas no pueden tener una vida normal, porque pueden hasta llegar a matar a una persona que está cerca porque tienen traumas de que cuando alguien les toca desprevenidos se despiertan de golpe. Y también pérdida de extremidades, brazos, piernas o directamente inmovilidad, no pueden caminar. Estas son cosas que dejaron devastaciones económicas. Ahí está. Europa quedó devastada, industrias, campos y ciudades destruidos. Las industrias, los campos, las ciudades principales de Europa quedaron destruidos. Alemania bombardeó eh, las principales ciudades como Londres, en los estados, como Londres, en Reino Unido, los Reinos Unidos, en Inglaterra específicamente. Y como bombardeó en ese momento, empezaron a perder industrias grandes. Y eso fue uno de los primeros conflictos en 1915 que desató que hubiera bombardeos en todos lados porque empezaron las guerras aéreas, porque Reino Unido ha perdido civiles y no podía permitirse perder civiles. Hasta en ese momento era solo una guerra de personas, de soldados, no de civiles. Y cuando ha empezado a caer civiles, ha empezado una guerra de quién hería más civiles del otro. Los campos y ciudades destruidos, las ciudades destruidas, ciudades importantes como de Londres, París, em, el- ah, perdón, no recuerdo muy bien los nombres de las principales ciudades de Alemania, pero esas ciudades quedaron devastadas, destruidas y sin acceso hasta que se recuperaron. Y esto permitió a que se hiciera el tratado de hace un momento, este tratado de Versalles, que fue muy importante porque literalmente obligó a Alemania a pagar todo. A los alemanes no les pareció, dijeron, no, no vamos a hacer eso, pero tuvieron que abdicar o seguir con la guerra. Y no tenían suficiente economía ni suficientes aliados para mantenerse un tiempo más en guerra. Luego, Estados Unidos surgió como una nueva potencia económica mundial. Esta es una de las cosas de las preguntas que me dieron, es una de las cosas que fue mucho más importante ya que Estados Unidos, que fue reconocido mundialmente como una de las potencias, todos dijeron, Estados Unidos nos va a dar miedo. Y Estados Unidos mejoró su ejército, mejoró, y lo único que le afectó es la crisis del 29, por la que no quería entrar en guerra. Porque Estados Unidos, si no hubiera tenido crisis, hubiera entrado en guerra y hubiera ganado solito. Porque tenía mucho armamento. Era el centro donde se producía todo. Se producía autos, se producía armamento. Y todos compraban de él. Estos son los tratados. Tratado de Versalles, el principal. Tratado de Saint-Germain con Austria. Austria-Hungría se dividió.
y perdía mucho territorio. Tratado de Triatón con Hungría. Austria y Hungría son dos diferentes ya. Tratado de Sèvres-Lausana con el Imperio Otomano, uno de los tratados más importantes porque ahí existe Turquía y se liberan muchos países del Oriente Medio que se unen a Rusia y en la Segunda Guerra Mundial se vuelven la Unión Soviética con esos países del Oriente Medio empieza a atacar. Tratado de Neuilly con Bulgaria. El tratado de la paz con Bulgaria por la invasión. Alemania tenía que pagar una remuneración por invadir sin autorización Bulgaria. Bueno, empecemos con la Segunda Guerra Mundial. Um, Esperen un rato, por favor. Ya, ya creo que, ya creo que se entendió casi todo, la mayor parte, y ya vimos los bandos de la Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a hablar sobre los bandos de la Segunda Guerra Mundial. Espérenme un ratito. No puse esa imagen, perdón. Ahí está. Em, ya va a ser hora también. Eh, Vamos a continuar el día de mañana, lo que va a faltar, pero quiero que recalcarles esto. Bueno, empezamos con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial empezó en 1939 y se crearon dos bandos principales. El eje, el bando de los ejes, que eran el eje del imperio nazi o Alemania. Después el eje del imperio japonés y sus intereses personales por entrar a la Segunda Guerra Mundial. Y el eje del imperio italiano o Italia, los primeros, el primer bando. Y después viene el bando de los aliados está conformado por la primera bandera es de la Unión Soviética, que estaba con intereses personales contra Alemania. Han sido aliados, pero se han vuelto enemigos, así, de la nada. En el mismo conflicto con Polonia se han vuelto enemigos. El Reino Unido también tiene intereses personales y no quiere que Alemania crezca. Está en guerra. Francia y Estados Unidos, dos países que igual estaban amenazando a Alemania. Son los dos más importantes y espero que esto se entienda de que entren. Eh, los alemanes o los nazis en ese momento entraron porque querían un expansionismo extremo. Italianos estaban con los nazis porque querían expansionismo extremo y japoneses estaban con los nazis porque querían el expansionismo extremo. Por eso estos tres ejes se han unido, porque tienen un interés en común de querer dominar el mundo. Por eso es su unión. Reino Unido, Francia y Estados Unidos se unieron porque no querían que crezcan estos países. Tenían miedo de que sus economías crecieran. Estados Unidos, que estaba en una crisis, quería evitar que el eje creciera. Y la Unión Soviética eh, se unió por interés, porque anexaron Polonia, pero dijo, ya no voy a permitir que anexe. En un futuro, Alemania anexa una muy grande parte de la Unión Soviética, pero eso vamos a hablarlo el día de mañana porque se está haciendo la hora. En los años 1939 a 1945.
Esos son los años principales. 1939 empieza la guerra, 1945 termina la guerra. Ya. Eh, Aquí, como les decía, Alemania, Italia y el Imperio de Japón son los principales. Alemania es el principal la principal potencia del eje porque tenía el ejército más fuerte en ese momento todo, de toda Europa y estaba al mando de Adolf Hitler. En 1933 entró Adolf Hitler. Y Italia estaba con Benito Mussolini, como les dije, estos dos más importantes. Bueno, em, para el día de mañana lo voy a dejar pendiente. Está el siguiente tema. Gracias por atenderme. Nos vemos el día de mañana para seguir hablando sobre la Segunda Guerra Mundial, inicios y todo el proceso que sucedió. Bueno, muchas gracias, querido docente, y a todos por su participación. Espero que lo aprendido de hoy les sea muy valioso. Ya para finalizar, pedirles a todos que prendan sus cámaras para tomarnos una foto grupal para confirmar su asistencia. A la cuenta de tres voy a tomar una foto, por favor, si todos pueden ir prendiendo su cámara. A la cuenta de tres, todos van a, por favor, seguir enseñando sus cámaras. A la una, a las dos y a las tres. Esperen. Ya está. Muchas gracias. Espero por favor les haya gustado esta reunión. Nos vemos el día de mañana a 12 a estos mismos horarios.